Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué. Y ahora nosotros nos encontramos con este libro muy importante, muy interesante, que nos habla sobre todo de esta conquista, o mejor dicho, de los límites y de la conquista de las ciudades, de aquello que le corresponde a cada una de las tribus. Nosotros hablábamos de una reclamación que hacía la casa de José en los versículos 14 y 18 del capítulo 17. Y decíamos principalmente que estos versículos parecen ofrecer un duplicado al comienzo, ¿verdad? Parece que ya hay un pedido de parte de la tribu de José, una queja de los de José. Respuesta de Josué tenemos enseguida, luego de nuevo la queja de los de José y respuesta de Josué de nuevo. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿se trata de un auténtico duplicado o existe un progreso aquí en esta preguntita, verdad? En el versículo 14, como aparece, dice directamente, los hijos de José dijeron a Josué, ¿por qué nos has asignado como herencia en el sorteo una sola porción del territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Y en el 15 tenemos ya la respuesta de Josué. Entonces Josué le respondió, si son un pueblo tan numeroso, suban a los bosques y talen allí a su gusto, en la región de los pericitas y de los refaitas, porque la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ustedes. Bueno, y después en el 16 de nuevo, entonces en este sentido un duplicado. Los hijos de José dijeron, la montaña no nos basta, en la llanura, todos los cananeos, etc. Entonces parece que hay un progreso, decimos. Y entonces aquí una lectura unitaria ofrece la imagen de los josefitas que se quejan a José de que se les ha dado una sola parte. Bueno, hasta ahí todo bien. Una sola suerte a pesar de que son muchos. Ahora, su reclamación resulta oscura porque en principio una suerte o una parte que no significa que el territorio sea pequeño. Pero si relacionamos con el texto 16.1.4, donde se ha descrito la extensión global de la suerte de los hijos de José, podemos comprender su queja. Esa región es pequeña para un pueblo tan numeroso. La respuesta ahora de Josué aclara el sentido de una suerte. Se trata de la serranía de Efraín, y si la serranía de Efraín les resulta pequeña, que se dirijan a los bosques, a la tierra de los fereceos y los refaitas, al otro lado del Jordán. Bueno,
Quizás la clave para entender esto que nosotros estamos leyendo aquí, el pasaje consista en la sutil diferencia con que comienzan las dos intervenciones de Josué. Si son muchos y fuertes, ahí entonces está la diferencia, es decir, si ustedes son capaces verdaderamente, entonces van a poder hacerlo. El problema de esta teoría es que sería más lógico encontrar la reinterpretación después de la tradición antigua. Por otra parte, la reinterpretación usa un lenguaje a veces tan parecido que difícilmente podemos atribuirla a un autor distinto. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo y eso es lo que nosotros encontramos aquí en esta primera parte de los versículos, que van a continuación desde el versículo 15, que se les habla de la región de los fereceos y refaitas. ¿Dónde queda? ¿Quiénes son? Se deduce que hay fereceos en el sur de la Palestina. Se afirma, Geser, había fereceos hasta que el faraón la conquistó. Bueno, luego tenemos también las serranías de Efraín. ¿A qué está correspondiendo? Según Noth, un gran autor, un gran estudioso, se basa en Primera Reyes. Abarca toda la región samaritana. Toda la región samaritana. La cadena montañosa que recorre Palestina de norte a sur se divide en 3 zonas montañosas. Luego también nos habla aquí de los carros de hierro. No podemos salir a pelear con los de Canaán porque tienen carros de hierro. Se los menciona también en el versículo 18 y Jueces 1:19. Según Drew, los autores que hacen referencia en Josué y Jueces a los carros de hierro piensan en carros guadañados o con llantas de hierro. Y ahí está entonces, ¿verdad?, la cuestión de la guerra, el miedo, la dificultad, ¿verdad?, para afrontar todo esto. Y después en el versículo 17 aparece aquí la designación, casa de José. Casa de José. Relaciona el relato con Jueces. Y luego en Josué 18:25 también se usa como designación global. En Amós se usa también solo José. Bueno, ahora entonces todos estos elementos son interesantes, ¿verdad? Esta es un poco la conquista, la distribución ante una queja también y las propuestas, ¿verdad? En el cómo tendrían que. Posiblemente todo esto sale porque sale a luz. ¿Y por qué se escribe? Está en la Biblia. Por una parte porque estamos con respecto a la conquista de la tierra. Estamos en la segunda partecita, la distribución de la tierra. Ya conquista Pamos y Neburi, ¿verdad? El libro de Josué, esa es la teología principal. Ahora es la distribución, es decir, que aquí está lo que el Señor nos había prometido. Pero al mismo tiempo viene el tercer elemento, comienzan también los problemas. Y por eso aquí viene esta queja, digamos, de cierta manera, una reclamación. Está reclamando y le dice, ¿por qué? Si nosotros somos muchos. ¿Cómo sucede siempre, verdad? El problema en la tierra no es solamente el problema que encontramos aquí en la Biblia, o al revés también, los problemas que nosotros hoy tenemos sobre la tierra. No es simplemente que lo encontramos hoy, sino que son problemas. Ciertamente que aquí lo estamos mirando con la capacidad de resolución, de resolver los problemas de la tierra. Ave ñande, diga tú ya resolve. Tu shala de yareko, heta ya vereko, peteño vereko, heta y terenido y guayla vereko, ahora rato entre heta y viendo vereko. Y eso es lo que está diciendo aquí. Somos numerosos, ¿qué hacemos? Y después enseguida, ¿verdad? Nosotros nos plagueamos, ¿verdad? Y decimos, umiago y taudoíño, lo anteoíreme, es un peo, vende pa' llegar, que esto, aquello. Cierto. Eso es así. Pero maero, vea, jamás lo me he hecho que la tabla, jañan de lleguiña me he hecho la tabla. ¿Por qué? Y porque nosotros entonces no nos preocupamos verdaderamente en dar lo esencial y lo fundamental. Hay que educar a la gente, tenemos que educarnos. Si no nos educamos, no es solamente repartir la plata vito, chicle caramelo menta, ñame. Pero yo me gustó hoy, retirarme, eso. Añade oigo ya llevo mío. A la política oigo lo mío llevo. Porque ojo repartir plata, ojo yo a la votos llevo. Mana, a que oigo y botar la tabla, mana. Y para poder comprarle después la conciencia, ¿se dan cuenta?
Y entonces el problema nunca se va a resolver, por lo menos si seguimos de esa forma. Como también, ¿saben qué? Es demasiado fácil resolver el problema que tenemos nosotros, sobre todo aquí entre nosotros. Un país tan grande, con tan pocos habitantes, y gente que todavía esté llorando, ¿verdad?, por tener un pedazo de tierra. Y lastimosamente porque estamos en una ignorancia total. Ya tiriripe vivir en boya, tabubi. Y entonces nos falta educación. ¿Quiénes son los responsables? Son ellos mismos. Y no, porque el que está en la ignorancia es difícil que salga de por sí mismo de la ignorancia, a no ser que se les ayude y se les pase la mano, se les abra los ojos y se les haga crecer. Y esa sí que es una responsabilidad nuestra. Y esa es la responsabilidad del cristiano. Si verdaderamente nos decimos que somos cristianos, entonces vamos a continuar en lo mismo. Y va a ser siempre viva la pepa, y va a ser siempre entonces que hagan lo que quieren y sobre todo, sálvese quien pueda mover. Apenas hay cristianismo, vea por lo menos ahí lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Sorelle e fratelli, ieri la conferenza episcopale e la conferenza dei religiosi e delle religiose francesi hanno ricevuto il rapporto della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, incaricata di valutare l'ampiezza del fenomeno delle aggressioni e delle violenze sessuali compiute su minori da 1950 in poi. Ne risultano purtroppo numeri considerevoli. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te, Signore, la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi, cari fratelli, che siete venuti qui a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Grazie. En la audiencia general, el Papa ha comentado el terrible informe independiente sobre abusos en la Iglesia Católica en Francia en los últimos 70 años. El informe revela que desde 1950, de los 115.000 sacerdotes y religiosos que había en Francia, entre 2.900 y 3.200 abusaron de unos 216.000 menores. La cifra de estos 70 años ascendería a 330.000 víctimas si se incluye a los laicos que trabajaron en instituciones de la Iglesia y abusaron de menores. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna, la mia vergogna, per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera.
Además de pedir perdón, el Papa Francisco pidió oraciones por esta situación que llamó el momento de la vergüenza y pidió también la colaboración de todos para que no se repita esta tragedia. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Grazie. El informe también denuncia que hasta el año 2000 la Iglesia francesa mostró cruel indiferencia hacia las víctimas. Nada más conocer el informe, el Papa se dirigió a las víctimas, a las que dio las gracias por la valentía de denunciar a los abusadores. 1950. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir?
Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando aquí sobre un reclamo, ¿verdad?, que está haciendo nada más y nada menos que el clan, ¿verdad?, de la casa de José. Aquí está diciendo, bueno, Mishina ore tamba, ella que la roya pobre, ayuda a mina, ore pituo mina, en voz a mina, ore la pende po, etcétera, etcétera, ¿verdad? Necesitamos algo más. Y ciertamente que hay una respuesta de parte de Josué. Por una parte tampoco no es que les da todo, estilo chicle, caramelo, menta, dulce de leche, ave, se solucionan batamente. No. Después al final les dice justamente, ¿verdad? Ustedes son un pueblo numeroso y tienen mucha fuerza. Veré con mucha fuerza. Ustedes son capaces, podemos. No tendrán solamente una porción, porque la montaña les pertenecerá. Y si ella está cubierta de bosques, la talarán y será de ustedes hasta sus límites. Es decir, al mismo tiempo, cuando uno va ayudando y saliendo de esa situación, ¿verdad?, de la ignorancia, lo que va encontrando es aquí posibilidades para ponerse por encima de todo lo que nos limita, ya que ustedes desposeerán a los cananeos por más que tengan carros de hierro y sean muy fuertes. Es decir, por más de que existan dificultades y problemas, ustedes van a ser capaces, ¿verdad?, de afrontar la situación y sobre todo de enriquecer, de trabajar, de fortalecerse, de conseguir eso que están necesitando. Bueno, vamos a mirar un poquitito más ahora aquí, cuando hablamos de los carros de hierro. Los carros de hierro. Que lleve. Los cananeos que tienen los carros de hierro, ¿cómo vamos a hacer? Ahora, Yucapata. Estos son hombres belicosos. Se menciona también en los versículos 18, Jueces 1:19, y los autores que hacen referencia a Josué y Jueces a los carros de hierro, piensan en carros guadañados o con llantas de hierro, así directamente. Entonces, esta es la situación frente a la que nosotros nos encontramos y frente a la que nosotros tenemos que empeñarnos también para luchar. Porque los carros de hierro están significando las dificultades. ¿Cómo vamos a conquistar? Dice, porque ahí nos van a matar, ahí están los carros de hierro. Bueno, hay que comenzar. Ustedes son fuertes, le dijo Josué. Ustedes tienen que organizarse, tienen que entender, tienen que informarse. No podemos así nomás, porque te vas a atropellar. Y si vos no estás preparado, es de atropellar, de estábamos a ver, te yuca. Y eso es lo que nos pasa muchas veces ante los problemas. Nosotros tenemos una frase en Ñandella, es que nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua. Es una forma de decir, ¿verdad? Tan pequeño es el problema y sin embargo nosotros nos ahogamos, no podemos salir adelante.
¿Y por qué no podemos salir adelante? Y justamente porque no nos estamos poniendo, ya entre comillas, las pilas para salir adelante, para poder esforzarnos, para poder luchar contra eso. Bueno, entonces, ahora miramos un poco del capítulo 18. Vamos a ir avanzando. Ahora ya estamos después de la distribución de la tierra para la tribu de Manasés. En el capítulo 18 hablamos de la distribución del territorio en Silo. La distribución en el territorio en Silo. Recuerden que en Silo encontramos nada más y nada menos que el santuario de Silo, ¿verdad? Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo y allí fue instalada la carpa del encuentro. El país ya estaba sometido a los israelitas, pero todavía quedaban 7 tribus a las que no les había repartido su herencia. Entonces Josué dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo van a demorar en ir a tomar posesión del país que les dio en herencia el Señor, el Dios de sus padres? Designen 3 hombres por cada tribu y yo los enviaré a recorrer el país. Ellos harán su descripción para que pueda ser repartido y después regresarán. Dividirán el territorio en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de José en el suyo al norte. Y cuando ustedes hayan hecho la descripción del país, dividiéndolo en 7 partes, me la traerán para que yo la sortee aquí en la presencia del Señor nuestro Dios. Porque los levitas no tendrán ninguna parte en medio de ustedes, ya que el sacerdocio del Señor es su herencia. Y Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés ya han recibido en el lado oriental del Jordán la herencia que les asignó Moisés, el servidor del Señor. Cuando los hombres que iban a hacer la descripción del país se disponían a partir, Josué les dio esta orden: vayan a recorrer el país, descríbanlo y luego regresen. Después yo lo sortearé entre ustedes delante del Señor, aquí mismo en Silo. Los hombres partieron, recorrieron el país y registraron por escrito las ciudades, dividiéndolas en 7 grupos. Después regresaron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Allí Josué echó la suerte entre los israelitas delante del Señor y repartió el territorio a cada una de las tribus de Israel. Bueno, qué lindo entonces todo esto que nosotros estamos viendo. Aquí entonces hay esa distribución y hay ese deseo, ¿verdad?, de que todos tengan su porción, todos tengan su porción. ¿Para qué? Y para que puedan justamente desarrollarse y lleguen a su dignidad como pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días.
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas
Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos con este libro de Josué. Estamos en el capítulo 17 y estamos viendo también ahora la instalación que vamos a tener en la distribución en el territorio de Silo. Y aquí comienza el capítulo 18. Toda la comunidad de Israel dice que se reunió ahí en Silo. Recuerden que este es un lugar muy importante. Silo es uno de los lugares donde está el santuario también y por lo tanto ahí fue instalada la carpa del encuentro. El país ya estaba sometido a los israelitas, pero todavía quedaban 7 tribus. Esto es lo que estábamos diciendo, las 7 tribus que quedan todavía a ser conquistadas, a las que no se les había repartido su herencia. Entonces Josué dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo van a demorar en ir a tomar posesión del país que les dio en heredad el Señor, el Dios de sus padres? Ahora entonces da un poco la impresión que parece que son ellos los que no quieren ir a tomar la posesión de algo que ya el Señor les había dado. Designen a 3 hombres por cada tribu y yo enviaré a recorrer el país. Ellos harán su descripción para que yo pueda repartirlo y después regresarán. Dividirán el territorio en 7 partes. Judá se quedará en su territorio al sur y la casa de José en el suyo, al norte. Cuando ustedes hayan hecho la descripción del país, divídanlo en 7 partes. Me la traerán para que yo la sortee aquí en la presencia del Señor nuestro Dios. Porque los levitas no tendrán ninguna parte en medio. Ustedes se dan cuenta que es como un resumen de nuevo que nosotros estamos encontrando y de una tradición muy interesante, ya que el sacerdocio del Señor es la herencia y Gad, Rubén y la mitad de la tribu de Manasés ya han recibido en el lado oriental del Jordán. ¿Viste? Nos está haciendo entonces toda una lectura de nuevo de todo aquello, un resumen, un colofón de todo lo que ya se había hecho anteriormente. Entonces hay una instalación ahora en este capítulo 18 de la tienda del encuentro, es decir, que estamos apuntando a lo esencial y a lo fundamental. Dios ahora que tiene que ya entrar y ser colocado aquí en la tierra conquistada. Aquí es una lectura sincrónica del libro de Josué. En ese versículo, introducción a lo que sigue o final de lo contado, ya que Silo vuelve a ser mencionado aquí en el capítulo 18. La tendencia espontánea es relacionarlo con lo que sigue, es decir, ahora después de que todos hayamos ya tomado posesión de la tierra, entonces ahora vuelve a entrar en lo elemental y lo fundamental, que va a ser la carpa del encuentro. Porque esto pues, es un libro pedagógico, así como está la distribución de la tierra, peñan de Yara o meñan de Mo, peñan de Yeicota, upeñan de Maenajina, upe peñan de Yamba Pota, upe peñan de Yayapota, peñan de Recobe, Huitecoe, Pona. Bueno, ahora entonces que ya tenemos y listo, manos a la obra, pero en el centro tiene que estar Dios. No nos olvidemos de eso. Y tengo muchas veces, ya de coparide la ñan de cosa cuera, upepe, como que ya es listo ñan de Yara, pero si te he visto no me acuerdo. Ayer, ñan de Saraishui, ñan cote llega, upepe atecu, ñan penu, ñajeno, ñan de Yara, ñan de Endumipa y cote, ñan Dubai, etc. Ya que si lo vuelve a ser mencionado entonces aquí una vez, así lo hicieron los masoretas y lo siguen haciendo todos los comentaristas. Sin embargo, la solemnidad del acto y la frase conclusiva, la tierra les quedó sometida, sugiere más bien el final de una etapa que el comienzo de una nueva etapa. Ante la duda podemos entender el versículo como texto de enlace que culmina la etapa anterior y sirve de introducción a la que sigue. Aquí con el capítulo 18 entonces vamos a volver a retomar un poco. Toda esa primera parte del 13 al 17 era un poco
medio jacilentos, pero en el sentido de que era un poco pesadito, ¿verdad? Las fronteras, los límites, los nombres, cada nombre que fueron apareciendo, pero siempre dentro de la teología que ellos tendrían que poner sí o sí los nombres, los límites, porque aquellas ganas de Iana, upea ave ore rojaía hinas aroea upea orenbae. Es decir, esta es la tierra que Dios nos había prometido y nosotros que tomamos posesión. No se dice pues solamente, esta es la tierra que nos dio Dios. Bueno, socio, molan del límite, molan de hito, ¿dónde es? ¿Hasta dónde llega? Entonces, esa cabella. Apono que vivió en la ñona y no, llevas en día como tribu, como nación, como país. Tenemos que saber hasta dónde llegamos, qué nos pertenece, cómo tendríamos que distribuirnos, ¿verdad? Y cómo tendríamos que asumir responsabilidades. Upea Coñande ya es ya, ¿verdad? Esta es una forma, ¿verdad?, pedagógica de enseñar. Y digo, a ver, esas calles o esas avenidas, por ejemplo, que aquí hay de municipios. Y va ahí, que tengo mi calle o mi avenida, y porque ninguno de los municipios se hacen cargo. Esa opoishi, ya ve. Tiene baches, tiene esto, no tiene nada. ¿Por qué? Y porque, viste, ese no me corresponde, es de uno. Jamás me lo corresponde. Pónganse de acuerdo. Los dos juntos, así de sencillo. Peñemonguetá, Peyapo, anipe upa la plata, sino que Peyapola, Peyapona, Japemopona, y hagan lo que tienen que hacer para el pueblo y para la gente. Y si ustedes no entienden eso, que es para eso, para un servicio, ¿verdad? Justamente para eso está toda una organización. Y si no hay organización, apellente ahí la culpable. Porque pena para organizar y la organizada, para eso está ahí, para organizar y para hacer bien las cosas. Y si no hay organización, entonces no tendría que estar ahí, ¿verdad? Uno tiene que estar justamente porque tiene capacidad organizativa y porque tiene una capacidad de visión también de futuro. Y sobre todo porque tiene una capacidad de hacer el bien a la gente y a los demás. Una linda forma de robar es ahora actualmente la política, lastimosamente. Una linda manera de robar. Porque te votan para que vos puedas robar. Te votan para que vos sigas haciendo tus macanadas. Imagínense. Entonces es una cuestión muy, muy delicada. Y tenemos que tomar conciencia. Los límites, entonces el hecho, esto es lo que te pertenece. Era para decir justamente al pueblo ahí, a la gente, esta es una responsabilidad de ustedes que tienen que hacer crecer. Esta es una responsabilidad donde ustedes se van a desarrollar y van a encontrar su propia dignidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor.
Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos desarrollando este libro muy interesante, el libro de Josué, dentro de su teología. Y ahora encontramos esta parte donde se hace, ¿verdad? Dentro de una lectura sincrónica, de nuevo, la instalación de la tienda del encuentro en Silo. Después de todo lo que hayamos hecho y nos hemos sentido acompañados por Dios, ahora entonces queremos instalar verdaderamente y poner la tienda, es decir, la centralidad de nuevo, así como nos presenta siempre la Biblia, la centralidad de Dios y más aún de los libros históricos. Ñande Yeikua Bonaube. Ñande Yara Bojape Baite, Ñande Yara me en Baite Ñande, hago anga Ñande Yara y Ñande bueno, Sheko anga Aimeta Vende Butebe. Shela number one, Shela número 1, Shela Abañe Moida, Shela Tendota en síntesis. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Aquí en este capítulo 18. Una vez atribuido el territorio de las grandes tribus, los israelitas instauraron en Silo la tienda del encuentro. Instauraron la tienda del encuentro, convirtiendo el lugar en el primer gran santuario del territorio de Israel. Aupeago dice Hinala Yayeja Kwa, Yayeja Pea, bueno, Koa. Ñande yaraume e ñande. Koshawere koago anga y bueno, peala ñande yaraume evacuación. Ustedes saben que tuve la oportunidad, sobre todo, bueno, en esta pandemia, algunos que venían justamente que se iban a candidatar y eso, pero no llegaron ni a candidatarse, ¿verdad? Y entonces eso nomás me hacía pensar cuántas veces nosotros, ¿verdad? Así pensamos ponernos al frente, ¿verdad? De una comunidad, pero ¿con qué interés? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Qué es lo que procuramos? ¿Qué es lo que deseamos verdaderamente? Hacer el bien, trabajar en serio. ¿Y por qué, verdad? Este es nuestro tiempo. Si nosotros ahora no hacemos que nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestros pueblos, nuestra gente, nuestras familias, nuestras casas, nuestros templos, todo mejore, todos mejoremos, ¿verdad? Y todos nos preocupemos de lo elemental y lo fundamental. Fíjense que ellos lucharon mucho por conquistar la tierra. El hecho de conquistar la tierra, lo primero que hacen es justamente, una vez distribuido, ¿verdad?, el territorio, entonces instauran en Silo la tienda del encuentro. Y así lo convierten en el primer gran santuario. Ahora, la segunda afirmación que nosotros encontramos aquí, la tierra les quedó sometida, ¿verdad? Veja aretz nik besha lifnihem, delante de ellos, ¿verdad? La tierra le quedó sometida delante de ellos. Este es el cumplimiento de lo dicho en el libro de los Números, capítulo 32, 29. Si los gaditas y rubenitas pasan con ustedes el Jordán, todos armados y la tierra les queda sometida, le darán la tierra de Galaad en propiedad. Y entonces, así el sometimiento de la tierra queda estrechamente ligado
a la conquista. Someter la tierra, en este caso, quiere decir que nosotros hemos conquistado la tierra. Y conquistar la tierra para nosotros también significa, hoy, por lo menos si vamos a leer, conquistar la tierra. No es ir ahora a pelear con palos, machetes y espadas, ¿verdad? Por la conquista de la tierra, por la cuestión de las injusticias sociales que existen, porque esas cosas existen. Y aquí entre nosotros lastimosamente existen, y demasiado ya, ¿verdad? Entonces aquí, el conquistar la tierra, entonces nos está llamando a una conquista de nuestro propio ser, ante nuestros egoísmos, ante todo lo que simplemente es mirar nuestro provecho, ¿verdad? Y entonces lo que tiene que ser es una conquista de la persona, es una conquista de los valores, es una conquista de los principios, es una conquista de una verdadera educación. A eso se le llama una conquista de Dios. Pene apunto ume alleva, pene ni ame, ne conazo clave, toy que veñan de yarajate inde, pero topo condre. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero para eso también nosotros tenemos que, todos tenemos que salir de la ignorancia. Porque al final, claro que sabemos que todo esto sucede porque no asumimos tampoco nosotros nuestra responsabilidad, ¿verdad? De poner a gente que valga la pena, gente que se comprometa. Pero también eso no es fácil, porque en este momento, cuando todos somos ignorantes, después es muy difícil abrir los ojos. Cuando hay más y más ignorancia, ahí está la famosa frase, ¿verdad?, que crearon los españoles, ¿verdad? Los españoles cuando dicen en su idioma, ¿verdad?, dice, hablar con burro es recibir patada. Muchas veces eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? En una sociedad que estamos hablando inútilmente, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que hay mucha ignorancia. Y esa es la ignorancia. La ignorancia no es tener o no tener información. Puede ser que uno esté muy informado y hoy es muy fácil la lleva. Cuando ellos pueden ver en el celular y ver Google, etcétera, estar y contar la información. Pero información no es educación. Información no quiere decir que te saca de la ignorancia. Como se suele decir, la tabla no de yukai, pero ya no moingo así. Ñanemoingo así. Añande yeiko así no go abayeva. La yereko bella, la ñandero gapu mía, pecha yeiko, la ñande sociedad. Entonces quiere decir que esta itereyo y bella guay. Entonces, queridos amigos, eso tenemos que entenderlo y aquí eso es lo que nos está diciendo. Lo primero que hay que hacer es el hecho, dice, con ello el sometimiento. Queda estrechamente ligado a la conquista. Tenemos que conquistarnos, conquistar nuestra conciencia en primer lugar, ¿verdad? Conquistarnos a nosotros mismos. Y a la vuelta de las tribus de Transjordania, escribiendo el enlace entre ambos relatos, esto sugiere que todo lo relativo al reparto de la tierra fue añadido mucho más tarde. ¿Por qué se añadió esto? Eso del reparto de la tierra que estábamos diciendo. Allí ya lea del capítulo 13 al 17. Que era bastante árido, ¿verdad? Y justamente porque quiso decirnos y enseñarnos, todo esto es fruto de una conquista, todo es fruto de una lucha, todo es fruto de un ayeba. Ese es el fruto después al final. Poner los límites, se dice, cuando uno pone los límites quiere decir que uno oye esa peajina, hoy cuajina, para las ella va a Se dan cuenta, queridos amigos, que este libro tan hermoso de Josué nos enseña a nosotros, en primer lugar, a conquistarnos. La conquista de la tierra es la conquista de la persona, de los valores y los principios. Y por otra parte, cuando nos conquistamos, cuando conquistamos la tierra, nuestro ser, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra sociedad, evidentemente que después eso redunda, ¿verdad?, en beneficio de la misma sociedad, de la misma comunidad. Les dejo la bendición del Señor, que siempre les bendiga, nos acompañe, nos ayude y sobre todo, entonces vaya ponen de ahí,
Naña de Yucay, Naña de Coase. Y ojalá salgamos de esa situación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.